Bien, continuando con nuestro tema de audiencias y posibilidades de impactar a diferentes públicos dentro de la plataforma, vamos a hablar en esta clase de audiencias similares. Y la verdad es que es otro concepto que nos puede ayudar a impactar correctamente a personas que tienen altas probabilidades de convertir o de ayudarnos a cumplir nuestro objetivo publicitario. Ya habíamos hablado de audiencias generadas a partir de intereses, comportamientos o patrones demográficos. Después vimos cómo crear públicos personalizados o públicos customizados. Pues bien, la opción de audiencias similares es muy interesante porque lo que hace la plataforma es que nos ayuda a encontrar clientes o potenciales clientes que sean muy parecidos a los públicos y a las audiencias que ya tenemos nosotros creadas, ¿verdad? Entonces, veamos el proceso porque como lo habíamos visto en la clase anterior, en las audiencias personalizadas, en los públicos customizados, podemos generar nuevos públicos a partir de lo que las personas han hecho o bien en el entorno de Facebook o bien dentro de nuestros activos digitales si hemos tenido correctamente instaladas las estructuras de píxeles o de SDKs. Pues a partir de la creación de esos públicos, que son públicos que perfectamente podemos utilizar dentro de nuestras campañas, pues Facebook nos permite crear públicos muy parecidos. ¿Qué tan parecidos? Pues dependiendo de nuestra opción, podemos hacerlos muy parecidos o razonablemente parecidos. Y la plataforma nos va a ayudar a identificar a estas personas. Ojo, es importante saber que si bien nos ayuda a identificar públicos parecidos, estos públicos se mantienen en el anonimato. No significa que nos va a decir nombre propio ni nos va a dar con nombres y apellidos a quienes ha encontrado, sino que en función de los patrones de navegación, intereses y comportamientos, nos va a ayudar a impactar audiencias similares. Esto, como decía, tiene particular interés, por ejemplo, para campañas de retargeting o para campañas de prospección de audiencias. Por ejemplo, valdría mucho la pena impactar un público parecido a los que han visitado tradicionalmente mi sitio web. Eso me permitirá dirigir mis mensajes publicitarios a personas que no necesariamente me hayan visitado, pero que sí se parezcan mucho a los que ya me han visitado o a los que ya son mis clientes o a los que han interactuado con mis campañas, ¿no? Entonces, es una posibilidad de generación de audiencias muy buena. ¿Qué tan parecida, como decía anteriormente, qué tan parecida es esa audiencia? Bueno, pues hay diferentes alternativas. Si yo quiero que sea muy similar, pues iré al porcentaje más bajo, ¿no? Al porcentaje más bajo en términos de tamaño de la audiencia. Cuanto más similar sea, más pequeña la audiencia. Cuanto menos similar, si es poco similar, pues será una audiencia más grande en números de personas, pero menos parecido a lo que yo estoy buscando. ¿De qué depende cuál sea el nivel al que yo quiero llegar? Pues probablemente me interesará si hasta ahora yo estoy haciendo campañas de prospección de audiencias, pero que no tengo tan identificadas, pues puedo permitirme una audiencia grande, pero poco similar. Si por el contrario, lo que estoy intentando es llegar a audiencias que hayan tenido un comportamiento muy específico, pues la idea es que sean pequeñas, pero muy parecidas a quienes yo ya conozco. Vamos a ver cómo podemos configurar esto dentro del Business Manager, dentro de nuestro administrador de negocios. Bien, una vez estamos dentro de nuestro administrador comercial, recordemos que tenemos diferentes alternativas y que hay una sección específica para gestión de públicos. Cuando entramos a la sección de públicos, podemos crear un público nuevo o trabajar con crear un público similar. En este caso, iré a los públicos que ya están creados, basados o en orígenes o basados en el valor, ¿verdad? En este caso, elijo el público que yo ya tengo creado para saber a partir de qué audiencia quiero crear mi público similar. Una vez tengo elegido el público a partir de las audiencias que yo ya había guardado, puedo entonces seleccionar el lugar del público. Y aquí me vuelvo a encontrar con la posibilidad de seleccionar regiones o países, ¿no? Entonces, en este caso, podríamos hablar de Panamá y Honduras, por poner un
ejemplo, ¿sí? Y a partir de ahí, veamos cómo podemos seleccionar el tamaño del público. Como habíamos mencionado, si yo selecciono un porcentaje de un 1%, pues el público será más bajo, pero muy parecido a mi público base. Si por el contrario, yo empiezo a ampliar este porcentaje, la cantidad de público potencial se amplía, ¿verdad? Pero entonces voy perdiendo características de similitud. Y una vez hecha esta selección, ya podré entonces crear mi nuevo público, que será un público similar que luego podré utilizar dentro de mi estructura de campaña. En este caso, por ejemplo, la herramienta no me permite crear este público porque el origen es demasiado pequeño, es decir, no tiene suficiente muestra representativa para poder generar un público similar. Entonces, hay que tener en cuenta de poder elegir un público que sea suficientemente amplio, normalmente que pase de al menos 1000 personas, para que podamos utilizar adecuadamente esta función. Bueno, una vez hemos hecho la configuración de crear un público personalizado o customizado, o hemos creado un nuevo público a partir de una audiencia similar de utilizar esta opción, pues entonces es el momento de poderlo utilizar dentro de nuestras campañas. Cuando estamos configurando nuestra campaña y estamos en el nivel de conjunto de anuncios, ya habíamos visto que nosotros podíamos crear un público de cero, ¿verdad? Utilizando las opciones de segmentación por intereses, comportamientos o por patrones sociodemográficos. Pero también la plataforma nos permite, en este caso, utilizar un público guardado. Tengamos en cuenta que, según el objetivo publicitario que estemos utilizando, habrá unas opciones de público u otras. En este caso, nos encontramos ante una campaña de tráfico al sitio web, ¿verdad? Por lo tanto, aquí vamos a tener la posibilidad de utilizar públicos guardados que pueden ser de interacciones previas o que hayan visitado nuestro sitio web. Y ojo, porque igual que podemos utilizar algún público guardado, por ejemplo, de una ciudad o de cualquier campaña previa que hayamos hecho, también podemos excluir, ¿no? Entonces, si por ejemplo estamos haciendo una campaña de reconocimiento, pues probablemente valdrá la pena excluir un público que sea los fans de mi página, es decir, la gente que ya me conoce, ¿no? Aquí hay muchas opciones, pero la opción de excluir públicos es bien interesante, sobre todo para que no tengamos sobreposición de audiencias, que es algo que suele pasar y afecta el rendimiento de nuestras campañas. Igual que antes habíamos hecho la recomendación de utilizar en un conjunto de anuncios por intereses, en otro conjunto por comportamientos, en otro conjunto de anuncios por patrones sociodemográficos, pues también conviene utilizar conjuntos de anuncios distintos según el origen cuando estamos hablando de públicos guardados o de audiencias similares. Porque si mezclamos demasiados públicos no vamos a saber realmente cuál de todos es el que me ha funcionado mejor. Entonces, esto es bien interesante. Tengamos en cuenta que según el objetivo publicitario podemos utilizar uno u otro tipo de públicos y precisamente te voy a mostrar un ejemplo sobre los tipos de públicos disponibles cuando estamos haciendo, por ejemplo, una campaña de conversión en la que lo que nos interesa es llevar a las personas a comprar, pero personas que ya han tenido una experiencia previa en mi sitio web. Entonces, aquí estamos haciendo la configuración por subasta de una campaña que tiene como objetivo conversión, precisamente ventas del catálogo, ¿sí? Y fíjate cómo cuando avanzamos en el proceso, llegamos al nivel de conjunto de anuncios y vamos hasta nuestra opción de crear público, ¿sí? Tenemos la opción de utilizar públicos guardados, pero esto es bien interesante. Tenemos la alternativa de hacer una configuración extra en términos de públicos parecidos a las acciones que han realizado dentro del sitio web. Bueno, si vamos a crear una campaña, por ejemplo, de conversión y dentro de conversión objetivo de ventas al catálogo,
veremos que la plataforma nos permite tener otras opciones en cuanto a la gestión de audiencias o de públicos customizados, ¿no? Claro, en este caso estamos hablando de poder reimpactar, por ejemplo, a personas que han visitado nuestro sitio web y se han interesado en un producto en particular. Como estamos utilizando los catálogos, que es una alternativa que veremos también cómo configurar en próximas clases, fíjate que aquí cuando hablamos de públicos, ¿no? De crear públicos, aparte de los públicos que ya podamos tener guardados, nos ofrece unas nuevas alternativas que son bien interesantes. Por ejemplo, vio productos o los agregó al carrito, pero no los compró. ¿Cuándo? En los últimos 14, 15, ¿no? Aquí lo podemos elegir. Aquí nuevamente la recomendación es que no vayamos demasiado atrás en el tiempo, sino que intentemos reimpactar a personas que hace poco han tenido experiencia en nuestro sitio. Podemos incluso generar audiencias a partir de personas que agregaron al carrito y no compraron, ¿no? O con Product Set, que esto lo que nos permite es que si tenemos un catálogo, ¿verdad? Podríamos, por ejemplo, decir solo a las personas que han visitado una categoría específica dentro de mi catálogo, como los jeans o las blusas si estamos hablando de ropa. Entonces, esto nos permite, de nuevo, ser muy acertados en a qué personas estamos impactando. Es más, podríamos generar una combinación personalizada, ¿verdad? A partir de ciertas categorías que este público ha visitado. Entonces, quería mostrarte esta opción porque además de los públicos creados a partir de bases de datos, de visitas a nuestro sitio web, de interacciones con activos dentro de Facebook, cuando estamos haciendo campañas enfocadas en conversión que tienen los catálogos como punto de partida, pues tenemos alternativas para hacer los famosos cross-selling o upselling o reimpactar a personas que se han interesado en una categoría específica. Esto al final lo que genera es que el número de impactos que necesitamos para convencer a una persona de que compre en nuestro sitio web a partir de la publicidad que le damos en Facebook, pues probablemente sea un número menor. Así simplemente estamos intentando adivinar qué es lo que le puede interesar a esa persona, ¿no? Entonces se trata, como ves, de un seguimiento mucho más personalizado y de poder aprovechar toda la información que ese comportamiento de los usuarios dentro de nuestro sitio web y dentro de nuestra aplicación, dentro de nuestros catálogos, pues nos puede dar para ser mucho más efectivos en la configuración de las campañas.